En este video te voy a contar qué es el realismo como movimiento literario, qué es el naturalismo, quiénes son los mayores representantes y de qué se trataba ser un escritor del movimiento realista. Hoy vamos a hablar de dos movimientos que están muy unidos, el realismo y el naturalismo. El realismo comienza a mediados del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, y es un movimiento atado a los cambios sociales y culturales de la época. Esto es algo que se va a repetir en todos los movimientos, y cada vez que vos veas un género literario vas a ver que está necesariamente anclado en un tiempo y en una época, o para defenderlo, o para criticarlo, o para adelantarse, o para intentar volver al pasado. En el caso del realismo, cuyos representantes son famosísimos autores que integran el canon literario universal como Balzac, Tolstoy, Dickens, Flaubert, Ibsen, Dumas, puedo seguir, Dostoyevsky, son autores, Benito Pérez Galdós en España, son autores que supieron ver que los avances de la industrialización y la urbanización habían hecho un cambio radical en la estructura social, con una burguesía nueva que nacía muy acomodada y un proletariado que lo pasaba bastante mal, porque eran los obreros, obviamente los empleados de menor rango, la gente que no tenía acceso a esas comodidades, ni al arte, ni a la ópera, ni a las grandes obras de teatro o a las grandes muestras de arte, empiezan a ver que esa diferencia, esa grieta en la sociedad comienza a generar individuos obviamente un poco como enojados y ciertos individuos bastante ignorantes y alejados de la realidad de la calle. Entonces comienza este movimiento que le responde un poco al romanticismo, que es anterior, y que dice acá lo que hay que hacer, lo que el autor tiene que hacer, que la gran contribución es de Émile Zola, es decir, es reflejar la realidad, mostrar al personaje tal como es. No hay simbolismo, no hay fantasía, no son rimbombantes, no son románticos en el sentido de mucha adjetivación, sino que son como si fuera una fotografía de lo que ven. Es como el impresionismo a la pintura, sin el impresionismo lo que tiene en la pintura es algo que es la impresión que le da al pintor una escena, y pensemos en Van Gogh. El realismo dice, tampoco sirve eso, yo tengo que ser meticuloso y mostrar exactamente al detalle qué está pasando. Y entonces el movimiento realista en la literatura se convierte hoy por hoy en un gran documento histórico, porque son autores que van a sacar una radiografía de la sociedad y explicarla de manera bastante descarnada. En Sudamérica llega el oleaje del realismo en un momento diferente social. Llega el momento de la independencia de las colonias. En la Argentina tenemos un representante del naturalismo muy importante que es Eugenio Cambaceres. ¿Cuál es la diferencia entre el naturalismo, que es más bien sudafricano, y el realismo, que es más bien europeo? Las condiciones sociales. Entonces, Eugenio Cambaceres, en su famosísima novela, por ejemplo, Sin rumbo, lo que va a hacer es mostrar de manera ya no realista, sino directamente naturalista, y ahora vamos a ver la diferencia, la sociedad en la que vive. Pero acá va a haber racismo, esclavitud, imposibilidad de ascenso social, prejuicio, apariencia, y todo lo que él ve en la sociedad, en este caso argentina, y que lo critica. Pero como el naturalismo tiene una tendencia a pensar que el hombre no nace naturalmente bueno o que si nace naturalmente bueno la sociedad lo va a corromper, y se plantan en un darwinismo también, que es la supervivencia del más apto, en el sentido de que el que más combate, el que más lucha, el que más ambición tiene, más lejos llega. El naturalismo, sobre todo sudamericano, es aún más crudo que el realismo europeo, porque no confía en el hombre, en la capacidad del ser humano de ser mejor, de progresar. No le da, los personajes son oscuros, son grises, no importa, es mostrar lo que él muestra Cambaceres también en esta novela Sin rumbo. El título es particularmente interesante, que no tenemos salvación. Entonces el realismo y el naturalismo a finales del siglo XIX lo que van a hacer es decir, este progreso, estos avances de la sociedad, de la tecnología, de la industrialización, de las clases sociales, de la escolarización, bien, ¿nos llevan a todos a un mundo mejor
¿O vamos a volver a un estado anterior en el que va a haber clases de distinta manera? No será la nobleza, será la burguesía, no será el señor feudal, serán los jueces. Y así van interviniendo y mostrando con muchísimo disgusto todos esos aspectos de las sociedades nuevas, modernas, que no les gustan.